Bueno, qué hermoso estar en la presencia del Señor, recién en la alabanza, eh, cómo el Señor se mueve, ¿no? Y siempre me pregunto eh, cómo obra el Señor en cada vida, ¿no? Cómo debe hacer diferente en cada, cómo debe estar actuando diferente en cada corazón. eh, y bueno, los recovecos que tiene que hacer para transformar mi vida, hacen pensar que, bueno, debe tener formas muy especiales en cada uno, ¿no? Siempre me pregunto eso y qué lindo que vamos a ser una comunidad de hermanos que está creciendo en el Señor, está creciendo espiritualmente. Me conmovía el Señor en la adoración, confirmándome a través de las distintas oraciones, de las canciones que había elegido Mimi, de las oraciones de los hermanos, de la palabra que dio Lidia. Bueno, me confirmaba el Señor y me daba tranquilidad de que lo que Él había puesto en mi corazón es lo que, o por lo menos gran parte, es lo que quiere hablarnos. Como decía Merlín, lo que no es, bueno, tratemos de discernir y sacarlo. Bueno, yo le puse como título a la predicación la concreción de la profundidad espiritual, o una profundidad, un crecimiento espiritual concreto, podría ser también el título. En los últimos sermones, Dios nos ha estado guiando, a mi entender, a profundizar nuestra vida espiritual, ¿no? Hace 3 domingos, ¿se acuerdan? Predicó Osvaldo en base a Romanos 8 y veíamos que a todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, se nos promete, ¿no? Una vida espiritual, se nos promete salvación, se nos promete seguridad de que el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas a través de la obra redentora de Jesús, ¿no? En Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca, perdón, yo no le pasé ni un pasaje a Alexia, error de novato, perdón, pero este no, yo después te voy a dar tiempo para los que sí leamos entre todos, los busques. En Romanos 10:9 se nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan sencillo como eso, ¿no? La salvación está a través de la fe en Jesús y podemos estar seguros, como decía Osvaldo, de esa vida que Él nos promete a través de Jesucristo. Hace 2 domingos predicaba Carlos y Dios, a través de la predicación de Carlos, nos daba un pasito más, ¿no? ¿Dónde está la fuente a la cual debemos acudir? Está ahí. Es bastante rápido el proceso. Bien, bien, bien. ¿Dónde está andá buscando el Salmo 73? ¿Dónde está la fuente que debemos acudir para permanecer en el espíritu, en el camino del espíritu? ¿Dónde está esa fuente, no? Nosotros ya somos salvos, tenemos esa seguridad en la salvación. Bueno, ahora, ¿cómo vamos caminando? ¿A dónde tenemos que recurrir, no? Y en el Salmo, a ver si me acuerdo qué versículo era. En el Salmo 73, 16 y 17, nos anima, a ver si está ahí, no. Nos anima a entrar en el santuario de Dios para poder tener una perspectiva correcta de mi vida, ¿no? Está medio preocupado ahí el salmista. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y después el 17, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos, ¿no? Entonces el salmista estaba preocupado con algo que le pasaba, algo que no podía descifrar y que le causaba ansiedad, como un montón de cosas nos pasa a nosotros que nos causan ansiedad. Y dice, entonces, después de dar tantas vueltas, entré en el santuario, oh Dios, y entendí el destino de los perversos, ¿no? Y entendí, y vos me diste la perspectiva correcta. Entonces, ahí en la predicación de Carlitos nos animaba a entrar en el santuario de Dios.
Y después también nos mencionaba en Isaías 55, en la predicación de Carlitos, 8 y 9, y nos hablaba acerca de los pensamientos de Dios, ¿no? Estoy tratando de memorizar, lo traté de memorizar, pero bueno, estoy un poco nervioso, así que vamos a leerlo mejor. Nos habla ese versículo sobre los caminos, sobre los pensamientos de Dios, ¿no? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, recurrimos al Señor porque sus caminos son los que hay en el Señor está la fuente del entendimiento de las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Él, él tiene otra perspectiva de las cosas y Él a través de su Espíritu Santo nos quiere hablar de una manera que nosotros a través de la razón no podríamos nunca llegar a entender. Y finalmente, el domingo pasado, Merlín, el Señor a través de Merlín nos hablaba que Él nos disciplina, que el Señor nos disciplina como a hijos, ¿no? El crecimiento espiritual solamente se puede dar a medida que vamos pasando por las diferentes dificultades y acudimos a Dios. Y así, en ese acudir a su santuario, nos da nuevas herramientas para enfrentar esas dificultades. Es como cuando es muy fácil, digamos, a veces enseñamos la teoría, ¿no? En las escuelas o aprendemos una teoría, pero después, recién hasta que nos enfrentamos al problema, ay, para, ¿cómo era esto? Y ahí nos damos cuenta cuáles son las herramientas que necesitamos para solucionar algo, ¿no? El Señor hace lo mismo con nosotros y dice que a veces, Merlín nos decía, que a veces es duro eso, ese proceso de crecimiento, ¿no? Uno como padre, bueno, en ese pasaje que nos leía Merlín dice que Dios es mucho más sabio, ¿no? Y sabe exactamente lo que necesitamos, pero nosotros a veces como padres a nuestros hijos no sabemos cómo explicarle, y a veces sabemos que un proceso va a causar cierto dolor, pero es necesario para que el chico pueda aprender y pueda crecer, digamos, ¿no? Hacia el próximo paso. Y en Hebreos 12:11, que es donde nos leía Merlín, ¿no? Podemos estar seguros, vamos a esperar un poquito ahí el pasaje de Hebreos 12:11. Nosotros podemos, o sea, podemos estar seguros que a pesar de este sufrimiento con el cual a veces Dios nos disciplina y que nosotros aprendemos a través de estas dificultades, hay una cosecha, ¿no? Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, ¿no? Podemos tener la mirada en que hay una cosecha de gozo y de salvación a través de este proceso de crecimiento. Entonces, ninguna disciplina en el momento de recibirla, es el pasaje, ¿no? Parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Bueno, entonces habíamos en estos últimos domingos, el Señor nos habló sobre el camino del Espíritu. Y hoy quiero avanzar un pasito más, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado espiritual hoy? ¿Cuál es el estado espiritual de esta iglesia? Porque el estado espiritual se mide en cada uno de nosotros, pero también se mide en conjunto, digamos, ¿no? O sea, se mide, perdón, yo soy agrónomo, ¿no? Todo lo mido. Pero podemos tener una foto del estado espiritual de cada uno, y cada uno de nosotros somos responsables, pero también como iglesia el Señor quiere hacernos crecer como iglesia. Recién estaba en la adoración pensando cómo el Señor usa la adoración, el momento de adoración para nutrirnos, para hacernos crecer, y participan distintos hermanos, y cómo el Señor se mueve en ese espacio, ¿no? Y cómo Dios usa las distintas
personas, ¿no? Y las distintas cosas que pone en el corazón de las personas, que seguramente ya ha estado moviéndose en la semana en forma personal en cada una de esas personas y eso converge. Y el objetivo del Señor es que crezca cada uno de nosotros, pero el objetivo también es que crezcamos como cuerpo, ¿no? Me causó mucha gracia el toing toing, no podemos andar con como un ojo ahí saltando, ¿no? Dios tiene una idea de un Walter crecido, cada uno de nosotros crecido, ¿no? Tiene una idea en su cabeza de qué es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros, pero también tiene una idea de como iglesia de Jesucristo, crecida espiritualmente y fortalecida, ¿no? Entonces, ¿cómo me está yendo con algunos hábitos, algunas características de mi personalidad que vengo arrastrando, ¿no? No sé en cuál de las predicaciones hablábamos, creo que Carlitos decía o Merlín, no me acuerdo, de que a veces hay cosas que traemos en nuestra casa, ¿no? Y que nos cuesta tanto, eh, digamos, que el Señor cambie esto, ¿no? ¿Cómo reacciono ante las cosas que me estresan? ¿Cómo hago, ¿no? En el día a día para lidiar con estas cosas que me causan ansiedad y que hacen que mi nivel de tensión, charlaba con Moni cuando el sermón y le preguntaba cosas, ¿no? Y a veces ella me explicaba como que nuestro nivel de tensión sube y eso está bueno porque al nosotros necesitar accionar sobre algo, digamos, nosotros tenemos un problema, está bueno para estar alertas, tenemos nuestro nivel de tensión tiene que aumentar, pero el problema es cuando eso, digamos, o sube muy rápido, me explicaba ella, o no se baja, digamos, ¿no? Y no podemos lidiar con ese nivel de tensión, ¿no? Con esas ansiedades que nos afligen, ¿no? Entonces, ¿cómo no me está yendo con esas cosas, ¿no? Y estoy, como nos preguntaba Merlín, ¿estoy pudiendo experimentar el gozo y la paz en medio de las dificultades? Bueno, vamos a leer Hebreos 12, 1 al 13. Búsquenlo ahí en sus Biblias. En parte lo leímos con Merlín, pero vamos a volver sobre algunas cosas. Bueno, ¿encontraron? Y ahí, bueno, el título acá en la NBI dice Dios disciplina a sus hijos. Por tanto, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libraban contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijos.
Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Bueno, y en este capítulo de Hebreos, en esta porción de Hebreos, unas 8 veces nos habla de un esfuerzo concreto por nuestra parte, ¿sí? Que es lo que la palabra que nos decía Lidia, ¿no? Hay un esfuerzo concreto de nuestra parte. Vamos a repasar. Versículo 1 dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, ¿sí? Ahí el verbo, despojémonos del lastre. ¿Mm? Versículo 1b, la segunda parte. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pablo usa mucho esta figura del corredor, ¿no? Del atleta que se esfuerza, que se entrena, que tiene que correr la carrera con perseverancia, con paciencia. No le va a salir a la primera, pero el objetivo está ahí, es la corona, ¿no? Habla Pablo de la corona o del premio que está por delante, ¿no? Que era el que nos mencionaba Merlín, el gozo y la paz y la santidad y la santidad y la salvación que el Señor nos da en su espíritu. En el versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo. ¿A quién otro vamos a mirar? ¿Sí? Y Él hizo exactamente lo que nos está pidiendo a nosotros. Soportó las cargas, soportó las dificultades, pero poniendo su vista en el objetivo, en la consecuencia de todo eso, ¿no? No solamente el sufrimiento físico, sino la vergüenza que tuvo que sufrir en el momento de ser crucificado, en ese elemento fuera del pueblo, ¿no? Que para los judíos significaba un menosprecio, una vergüenza, un desprecio muy grande, ¿no? En el versículo 4 habla de una lucha, la lucha que ustedes libran contra el pecado, ¿no? Y dice: todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, ¿no? No sé, yo entiendo como que capaz que en algún momento el Señor nos puede llegar a pedir eso también, ¿no? Pero en esa lucha no es tan furera, o sea, luchen. Versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, ¿no? Habla de soportar, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay al que el Padre no disciplina? En el versículo 9 nos habla de someternos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Sometámonos a su plan para nuestras vidas. Él va a derramar su Espíritu, pero necesita de nosotros que nosotros nos pongamos en el lugar que Él quiere. En el versículo 12, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Esto de renovar es, bueno, busqué agua y ahora vuelvo a buscar agua y renuevo, ¿no? Las fuerzas una y otra vez. Me habla de una frecuencia, ¿no? De un volver siempre a ese santuario que nos hablaba Carlitos. Y el versículo 13, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Bueno, entonces hay mucho trabajo por nuestra parte, pero entonces no era que el Señor era el que hacía que, o sea, el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros.
el mérito del crecimiento espiritual es nuestro. A ver, vamos a leer en Colosenses 2, 20 al 23. Y acá tenés la posibilidad de hacerlo en Reina Valera. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿No? Bueno, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En este pasaje y en muchos otros pasajes, Pablo nos advierte de combatir el pecado en nuestra vida o los malos hábitos o las cuestiones que el Señor quiere cambiar, ¿no? Cumpliendo reglas, transformando, haciendo cosas como reglas, digamos, ¿no? Porque eso él dice en este pasaje, que no tienen valor alguno, es inútil, ¿sí? O sea, mi esfuerzo por sí solo es inútil. Y todo, digamos, los que ya tenemos unos años en el camino del Señor, ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y también dice, es un culto a la voluntad, o sea, lo está llamando, eso es idolatría, porque si nosotros pensamos que por nuestra propia ejercicio de la voluntad podemos enfrentar al pecado o podemos hacer lo que el Espíritu debe hacer nosotros, eso es idolatría, ese legalismo es idolatría, es un culto voluntario, ¿no? Un culto a la voluntad. Entonces, está clarísimo en toda la Escritura que no es por nuestro esfuerzo que vamos a poder lograr esto, ¿sí? Pero bueno, hay muchos lugares donde nos da la medida justa de cuál es el lugar para nuestro esfuerzo y cuál es el lugar para el espíritu, ¿no? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, no la vamos a leer ahora, pero Jesús usa la figura de un agricultor, ¿no? Que era una figura muy, muy común en la época de ellos, entonces los judíos de ese momento la tenían muy fresquito, ¿no? Y está claro, ¿se acuerdan, no? Los más chicos por ahí, que la parábola del sembrador, viene un sembrador y va tirando semillas en distintos lugares y alguna produce un éxito y otras no. O sea, en algunas se produce el milagro de la vida y una planta que crece, incluso que se puede cosechar, y en otras no, ¿no? Y está clarísimo en esa parábola que el milagro de la vida está en la semilla, ¿sí? No está en la tierra, está en la semilla, o sea, sin la semilla no podría, que es la palabra de Dios, ¿no? No podría darse ese milagro. El milagro de la vida, todo lo que el Espíritu quiere hacer está en la palabra de Dios, está en la idea de Dios, ¿no? Y en el poder de Dios. Y en todo caso, bueno, uno ampliando la referencia agronómica, podría decir que el milagro está en el sol, en la temperatura, ¿no? En todas las cosas que Dios da para el crecimiento de esa planta. Pero en la parábola del sembrador dice que hay ciertos suelos en donde Dios puede hacer ese milagro, puede crecer esa semilla, y en otros que no. Entonces hay un lugar para, eh, para nuestra receptividad a ese milagro, digamos, ¿no? Es nuestra responsabilidad ablandar la tierra para que la semilla de la palabra pueda entrar, ¿no? ¿Se acuerdan que caía en los lugares duros que ni siquiera entraba? Entonces, si nosotros no estamos receptivos a lo que Dios quiere hacer, no estamos atentos, no va a poder ni siquiera entrar esta palabra.
También es nuestra responsabilidad quitar las piedras, usa esa referencia de las piedras que evitan, ¿no?, que la vida espiritual profundice, ¿sí? Y cuando no sacamos esas piedras, después vienen las dificultades y se muere la planta, ¿no? O también habla de las malezas, ¿no?, que dice que son el afán de este siglo, ¿sí? Son cosas que desvían nuestra atención, que quitan los recursos del espíritu hacia otro lado. Dios está poniendo los recursos, pero las malezas se lo están chupando en vez de la palabra, ¿no? Entonces, y es nuestra responsabilidad quitar esas cosas que desvían nuestra atención, esas malezas, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la parábola del sembrador tenemos la medida justa. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Es clarísimo, el milagro de la vida está en el Señor, está en el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer cosas bien concretas. Hay otra figura que me gustaba, que viene de la construcción, por ahí para los que están más cerca de la construcción y no de la agricultura, vieron que para levantar una pared se hace un encofrado, ¿no? ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo milagroso de la pared? La pared. El encofrado es esas maderas que se ponen, donde después se vierte el cemento, y esas después se destruyen, se queman, van a parar a un asado, ¿no? Pero si nosotros, el encofrado vendría a ser esas maderitas que nosotros ponemos para que el Espíritu Santo tenga lugar, nos ponemos en situación, ¿no? Y nos ponemos con receptividad para que el Espíritu Santo levante esa pared. Sin el encofrado, sin esa disposición, no hay posibilidad de que se levante la pared, se va por otra parte, digamos, ¿no? Entonces, tenemos herramientas bien concretas que nos ayudan a ponernos en situación. Obviamente que no hay una receta, un método único para que las personas podamos emprender el camino, este camino, ¿no?, que nos está proponiendo el Señor. Cada uno de nosotros tenemos características muy particulares, ¿no? Hablábamos con Moni de esto y bueno, por ejemplo, en mi caso yo soy un poco más metódico, entonces bueno, me gusta encontrar el método, ¿no? Y ella es más sanguínea, es más, no sé. Y entonces el Señor va a actuar, obviamente, de formas diferentes en cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que tener una búsqueda activa y tenemos que encontrar una forma concreta de disponernos para que Dios nos pueda transformar. Tenemos que ser concretos. Esa es lo que yo siento que el Señor me está diciendo, ¿no? Tenemos que ser concretos. Tenemos que buscar maneras concretas que nos ayuden a armar ese encofrado para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Hablaba Lidia, ¿no?, de levantar y María también, ¿no?, de levantar un santuario, un altar de adoración en nuestras casas, ¿no? Me parece que es muy importante, el Señor nos llama a eso, de que tengamos un espacio, cada uno de nosotros, un espacio para buscar al Señor en la semana, con nuestras familias, en soledad. Me parece que es muy, muy importante, ¿no? Bueno, y existen herramientas, entonces, individuales y existen herramientas comunitarias habíamos dicho que el crecimiento puede ser individual o puede ser grupal, ¿no? O sea, hay como dos dimensiones que el Señor quiere que crezcamos. En las herramientas individuales o personales, algunas son muy conocidas, como la oración, ¿no? Todas estas las indicaciones están en la Biblia, el ayuno, el estudio de la palabra. Es importante que estudiemos la palabra, cada uno de nosotros. Acá en la iglesia hay un estudio, que son los domingos, están los estudios de los jueves, están los estudios de los miércoles con Fabio, pero es importante que cada uno de nosotros aprendamos a estudiar la palabra también, ¿no? Aprendamos también a tener un momento de oración con el Señor. Y hoy les voy a hablar de una herramienta que puede parecer un poco extraña, pero está en la Biblia, y es que la Biblia también nos anima a meditar, a contemplar en el Señor, ¿no?
la técnica, la herramienta de la meditación. Cuando uno dice meditación suena medio raro, ¿no? Parece como la meditación de los orientales, ¿no? Parece más una herramienta que usan los orientales, pero la verdad es que en la Biblia nos enseña, y grandes hombres de fe meditaban en la presencia del Señor, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 119, 78, nos dice, pero yo meditaré en tus mandamientos. Y más adelante, en el 148, agrega, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tus promesas. ¿Sí? Entonces nos dice, yo meditaré en tus mandamientos. El salmista meditaba en sus mandamientos y meditaba en las promesas del Señor. Y en Apocalipsis 1:10 nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando recibió la visión del Apocalipsis, ¿no? Estaba en el Espíritu, estaba meditando en el Espíritu en el día del Señor cuando recibió la visión del Apocalipsis. Entonces, a través de yo estaba pensando cómo, si bien me parece que es una herramienta que debemos profundizar yo primero, porque me cuesta muchísimo, ¿no? Pero es una herramienta que la venimos usando. Por ejemplo, en el Cántico Nuevo, nosotros venimos cantando una canción que tiene una letra, pero en el Cántico Nuevo de repente nosotros estamos ejerciendo un poco eso, porque en algún momento el Señor nos hace detenernos en una palabra, y esa palabra entra como que entra de una manera especial, la entendemos de una manera no racional, de otra manera, y como que degustamos esa palabra, no sé si les pasa, ¿no? O a veces cuando también la meditación ocurre cuando estamos estudiando la palabra, ¿no? El estudio es una herramienta que es más racional, ¿no? Donde, acá tengo un poco una definición del estudio. El estudio nos ofrece una estructura objetiva dentro de la cual, ¿sí?, la meditación puede funcionar con éxito. A veces estamos estudiando la palabra y podemos tener un método, hay distintos métodos, el inductivo, el deductivo, ¿no? Pero estamos como tratando de entender qué es lo que el Señor nos está diciendo en la palabra y podemos detenernos a meditar en algo y el Señor nos habla de una manera no tan racional acerca de una palabra de ese estudio, ¿no? Y nos detenemos y como que el Señor ahí puede trabajar de otra manera. Entonces, creo que como hombres modernos, quizás se ha perdido el tema de la meditación, por ejemplo, ¿no? De contemplar. A veces habla de que uno puede retirarse a un lugar en la naturaleza, ¿no? Acá lo tenemos más fácil, y poder contemplar y podemos meditar sobre el poder de Dios en la naturaleza, ¿no? Y el Señor nos va a hablar de una manera muy profunda a través de ese momento que tenemos, pero tenemos que apartar un momento para hacer eso, ¿sí? Es un momento especial en la presencia del Señor y tenemos que pedirle al Señor que a través de su Espíritu Él nos muestre las cosas que nos quiere decir, quiere que crezcamos, ¿no? Entonces, a través de la meditación entramos de forma personal a la presencia viviente de Dios. Y en esa presencia nos puede revelar aspectos que no habíamos llegado a entender de forma racional. El tema es que, digamos, nuestro mundo moderno, el espíritu de estos tiempos, no nos ayuda para nada, ¿no? Leía en un libro que decía, el espíritu de estos tiempos es la superficialidad y la premura, ¿no? O sea, todo va más, no nos ayuda a entrar en las profundidades del espíritu, ¿no? La premura vendría a ser la cuestión instantánea, ¿no? La búsqueda de un efecto rápido, ¿no? El espíritu de nuestros tiempos es así, y ya hace rato que viene siendo así, ¿no? Ya cuando yo era chico ya era así. Entonces no
no nos es fácil. Tenemos que, como decía Merlín, ejercer, porque, digamos, Merlín nos hablaba de las pruebas que el Señor prueba y que nos da y que producen dolor, pero también la búsqueda activa de esta presencia del Señor también produce cierta tensión, ¿no? No nos va a salir de primera quizás, pero es importante porque tenemos puesto la mirada en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Entonces, vencer el espíritu de este tiempo requiere convicción, esfuerzo y paciencia. Implica cierto dolor, pero a medida que vamos buceando en las profundidades del espíritu, Dios va poniendo una nueva y fresca perspectiva de la vida, como decía en Isaías 55, ¿no? Bueno, esto, digamos, el objetivo no es profundizar sobre estas herramientas, creo que se puede hacer en otros espacios, pero sí lo que quiero que quede claro es que tenemos herramientas para ejercitar, para ponernos en situación para que el Señor pueda hacer su obra. También existen herramientas comunitarias y también nos disponemos como cuerpo de Cristo. Hoy cantábamos la primera canción, ¿no? Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Nosotros nos disponemos como iglesia y queremos que Él haga una obra nueva. Y Él está, desde que yo estoy acá, hace muchos años que nos estamos congregando en esta iglesia y vemos cosas nuevas que el Señor ha hecho en esta iglesia. Por ejemplo, a través de la alabanza, es impresionante cómo el Señor se mueve a través de la alabanza. Y toca corazones y hay hermanos que se levantan y cómo consuela el Señor a su cuerpo a través de la alabanza, ¿no? Dios nos llama a un crecimiento espiritual comunitario. Algunas las conocemos un poco más, como esta de la adoración, pero hay otras herramientas. Por ejemplo, la confesión de pecados, ¿sí? Es una herramienta comunitaria. No estamos muy acostumbrados a esta herramienta, se ha perdido, ¿sí? Y la asociamos más bueno, los católicos se confiesan, los evangélicos no. Pero es una herramienta que está en la Biblia, ¿sí? Buscar a un hermano para cuando hay algo que no podemos solucionar, que nos ayude, ¿no? Es una herramienta comunitaria de crecimiento que tenemos que aprender a usarla. Y otra que nos vamos a detener un poco hoy es la búsqueda de asesoramiento, un poco que habló Carlitos el otro sermón, sobre la búsqueda de asesoramiento, ¿no? Vamos a leer en Romanos 15, versículo 1, versículo 2 y versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, este pasaje lo que nos está diciendo que, en primer lugar, todos los cristianos estamos llamados a ejercer este ministerio de bendecir a otros hermanos y de velar por el crecimiento espiritual de mi hermano, ¿sí? Todos estamos llamados a eso. Después hay una palabra ahí que usa que es medio rara, que suena bueno, yo amonestarme me suena a las 15 amonestaciones que me pusieron en la secundaria. Es algo feo, ¿no? Pero bueno, sirvieron
tranquilizarme un poco, pero a veces usa la palabra exhortar, ¿sí? Pero la palabra amonestar, exhortar, es advertir a mi hermano para ayudarlo a que su caminar sea de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿sí? Esa es la definición. Hay otra herramienta que es la consolación, pero la consolación está vinculada al pasado, ¿sí? Yo consuelo sobre algo que le pasó a mi hermano y lo acompaño y lo animo en base a algo que le pasó. La consolación está dirigida al pasado, la exhortación está mirando al futuro. Yo te prevengo de algo para que tu caminar sea en los caminos del Señor y según lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Entonces, Dios nos puede usar para esa disciplina que nos hablaba Merlín entre nosotros, ¿sí? Obviamente que tenemos que usar esta herramienta con muchísimo cuidado y responsabilidad, como también nos decía Carlitos, ¿no? Usa una palabra acá que dice llenos de todo conocimiento, ¿sí? ¿No? Dice, a ver, volvamos, en el 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que así podéis amonestarlos los unos a los otros. Entonces, tenemos que basarnos en la palabra de Dios para ejercer este ministerio de animar, de acompañar, de exhortar a mi hermano. Por otro lado, dice llenos de bondad, ¿no? Debemos basarnos en el amor a mi hermano, con humildad y sabiduría. Tenemos que entender que todos nosotros pecamos y todos nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos la misericordia de Dios y la paciencia del Señor y de nuestros hermanos. Entonces, para ejercer esta ayuda comunitaria, este ministerio comunitario, lo tenemos que hacer llenos de amor y de misericordia, entendiendo que nosotros somos pecadores, ¿no? Y hay otro aspecto que tenemos que estar cerca de nuestro hermano, ¿sí? Hablábamos, cuando hace unos sábados nos habían pedido Juli y Fede hablar sobre las adicciones con los jóvenes, hablábamos de la necesidad que tenemos, la necesidad que tienen muchas personas de la comunidad, ¿no? De poder no estar solos frente a las dificultades, ¿no? Y cuando trabajamos con Moni en la comunidad terapéutica, llegaban muchas personas que entendían que no podían solos con sus dificultades. Y nosotros tampoco podemos solos con nuestras dificultades. No podemos solos. Entonces, es necesario que estemos cerca como iglesia, unos a otros, ¿no? Y hablábamos ahí en el grupo de jóvenes cómo nosotros los animábamos como jóvenes a poder escuchar, a poder tener un oído atento a los demás, ¿no? A veces nos cuesta eso, ¿sí? De escuchar y tener un oído atento a lo que el otro me está diciendo, ¿no? A veces es necesario no tanto dar consejos, a veces enseguida vamos al consejo, ¿no? Pero primero tenemos que ejercitar el escuchar, el estar cerca, el tener empatía, ponerme en el lugar del otro y escuchar qué es lo que le está pasando, ¿no? Y creo que Dios nos llama a esto como comunidad, a, a ejercer esta herramienta de podemos llamarlo, de animarnos mutuamente, de exhortarnos mutuamente, de estar cerca mutuamente, ¿no? Entonces, de nuevo, lo mismo que decíamos en las herramientas personales, seamos concretos, busquemos estos espacios de acercarnos a nuestros hermanos, de orar por nuestros hermanos. A veces por ahí digo, bueno, no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque, no sé, pero por lo menos voy a orar, ¿no? Voy a estar orando para que el Señor esté obrando en mi hermano y que me dé la oportunidad de quizás si Él me necesita que yo estar ahí cerca, ¿no? Bueno, para cerrar esto que les quería decir, les quiero contar un poco mi experiencia con todo esto, ¿no? Yo soy una persona que, los que me conocen saben que
como que constantemente estoy haciendo cosas. Y mientras hago esto, ya estoy pensando en lo que tengo que hacer después y estoy constantemente en actividad, ¿no? Y entonces, cuando, cuando tengo que entrar en la presencia del Señor, sigo con la misma dinámica, estoy pensando qué es lo que tengo que hacer y después de esto. Entonces, por eso digo que el espíritu de estos tiempos es como la cosa así, ¿no? Entonces me cuesta bajar, pero tenemos que obligarnos. Y lo que el Señor me estaba diciendo en estos días es como que esa búsqueda tiene que ser más frecuente en el día, porque si no es como que entro en una dinámica que después es mucho más difícil parar. Entonces, esto es algo personal que me decía a mí, ¿eh? Tengo que hacerlo con más frecuencia en el día, bajar. Vieron que los árabes, bueno, pero los antiguos judíos también, tenían esta cuestión de, bueno, a la mañana, al mediodía, después, ¿no? Se arrodillan a la Meca, y por algo, digamos, me parece que eso tiene algún origen, en algún momento Dios se lo mostró, ¿sí? Pero, y a los judíos también, porque el Señor sabe que necesitamos ciertas herramientas, porque si no nos disponemos en el día a orar, a bajar, el Señor no va a poder hacer cosas en nosotros, ¿sí? Después, bueno, también hablando de estas cuestiones que nos causan ansiedad, son como temas que no podemos resolver y va subiendo el nivel de tensión porque no lo puedo resolver y como que nos vamos embarullando y voy generando una cierta ansiedad con esas cosas, ¿no? Y ahí lo que el Señor me estaba diciendo es que tengo que volver sobre las promesas que el Señor me va dando. El Señor en algún momento, a través de un hermano, a través de una predicación, a través de una alabanza, me da una palabra. Bueno, tengo que volver sobre eso. Señor, tengo que aferrarme a esas promesas que el Señor me va dando y ejercer la fe, ¿no? Como decíamos antes, la fe se va a ir aumentando a medida que la usemos en medio de nuestras dificultades, ¿no? Si no, no funciona, ¿sí? No es un concepto teórico la fe, es una herramienta práctica que nosotros la tenemos que decir, bueno, esto me tensiona, esto me causa dificultad, pero el Señor promete tal y tal cosa, ¿no? En su palabra. Y por último, soy una persona, no sé, los que me conocen un poco más, que por ahí me cuesta esta cuestión de, de socializar con los demás, ¿no? Entonces, de acercarme a las personas que no conozco tanto. Las personas que conozco bien, bueno, no me cuesta, pero las que no conozco tanto me cuesta. Entonces, creo que debo buscar en el Señor de cómo puedo ser un instrumento de bendición para los demás y también cómo los demás me pueden bendecir a mí, ¿no? De tratar de estar más cerca de las personas para que Dios pueda ejercer esta herramienta de la comunitaria de la que hablábamos recién, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, quiero animarnos como iglesia a ser concretos en la búsqueda personal del Señor, en la búsqueda del día a día, en las distintas herramientas que el Señor pone a nuestra disposición para esta búsqueda, y también en la búsqueda comunitaria como iglesia, ¿sí? En la alabanza, en la exhortación, en las distintas herramientas comunitarias o búsqueda de asesoramiento, como el título que le poníamos, las distintas herramientas que el Señor pone en nuestras manos. Seamos concretos y busquemos el espacio para estar cerca de mi hermano, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía para